veces nos dan miedo. Pero ¿sabes qué pasaría si todas las abejas desaparecieran? Las abejas son uno de los insectos más activos y trabajadoras del reino animal. Las abejas son las creadoras de la miel, la cera de abeja, el propóleo y la jalea real. Los alimentos que comemos están hechos por las plantas polinizadas por las abejas. Pero hoy en día se ha producido un fuerte descenso de la población de abejas por el excesivo uso de pesticidas. Muchas especies, como los abejorros, las abejas hawaianas de cara amarilla e incluso las abejas melíferas, se encuentran en peligro. Esto es muy malo para el mundo porque las abejas son las únicas productoras de miel y la miel actúa como un azúcar natural y tiene muchos beneficios para la salud. Si las abejas se extinguen, lo primero que saldrá del mercado será la miel. Esto obligará a la gente a comprar azúcares artificiales. Esto puede ser muy malo para el cuerpo humano porque se puede provocar enfermedades. Y la mayor enfermedad que se provocará será la diabetes. La siguiente cosa que desaparecerá serán las velas, porque la cera de abejas está hecha por las abejas. Y si las abejas desaparecen, la cera de abejas desaparecerá. Entonces las velas desaparecerán. Así que digan adiós a encender una cena con una vela o a iluminar a una casa con una vela cuando hay un apagón. Muchas industrias cerrarán, dejando a muchos sin trabajo, especialmente los apicultores. También, ¿sabías que el valor en dólares de las plantas polinizadas por las abejas es de unos 265 billones de dólares? Pero lo más peligroso es que habrá un desequilibrio ecológico. Porque las abejas juegan un papel muy importante manteniendo la cadena alimentaria. Si las abejas mueren, otros animales que se alimentan de ellas, como las ranas, también morirán. Entonces, otros animales, como las serpientes que comen a las ranas y las lagartijas, morirán porque no hay más de ellas. Así que todos los animales de la cadena alimentaria se extinguirán, incluso nosotros. También las abejas son las mejores polinizadoras. Pero primero tenemos que entender qué significa la polinización. La polinización es cuando un insecto que come néctar va a una flor y lleva pequeños trozos de la flor llamados polen. Luego, cuando van a otra flor, estos trozos caen sobre esa flor y algunos de ellos caen en el sistema de reproducción de la flor, en el lugar. Entonces, eso hace que sucedan cosas que hacen una nueva planta bebé o una nueva fruta bebé que comienza el proceso todo de nuevo. Y eso es la polinización. Solo llevan el polen a otra flor, lo que hace que haya más crías de flores o frutos. Y también, al menos una de las 3 comidas que comemos es posible gracias a la polinización de las abejas. Si las abejas se extinguen, entonces tendremos escasez de frutas y verduras. Así que niños, es hora de cuidar a nuestras pequeñas amigas, las abejas, porque nuestro futuro depende de ellas. ¡Chao! Te veo en mi próximo video. ¡Woohoo!